Señores, recibimos con un fuerte aplauso al invitado de hoy, que para mí, ustedes saben que lo he dicho siempre aquí, yo a Miguel Valerio, el doctor Miguel Valerio, un eminente abogado de los tribunales de la República, amigo de esta plataforma, pero a mí me une un lazo cuasi familiar. 15, 14 años yo veía a Miguel en la casa del licenciado Atoy de Camps. Y de verdad que eso lo he dicho aquí públicamente, personalmente, no hemos visto en el Palacio de Justicia él ejerciendo las labores del derecho, y yo también, y de verdad, don Miguel, que es un placer tenerlo por aquí. Mira, déjame decir algo, también veo a Giovanni, que le di clase en la universidad. Sí. Con Linares a mí me une un lazo de amistad con su padre. Durante 7, 8 años, lo he dicho públicamente también, milité con el licenciado Atoy de Camps, a mucho orgullo. Es una persona que la política dominicana siempre lo va a recordar, un gran polemista básicamente, y a Linares tengo ese cariño especial de su padre Linares, sí, que era, era el jefe de seguridad del licenciado Atoy de Camps, pero también la seguridad de uno cuando iba por esos pueblos. Ay, sí. O sea, dado que el licenciado no era muy dado a brindar comida, por lo menos el licenciado Linares siempre repartía. El licenciado de Camps no era muy dado a que todo el mundo comiera. No, el licenciado, eso eran unos viajes, sí, eran unos viajes políticos. Sí. Políticos solamente, pero usted tenía que hacer su diligencia. No relaje. Tenía que hacer su diligencia, de en verdad. pocas palabras, seco. No, y papi, Minguito, el grupo, Ramón Izquierdo, que estaban ahí siempre con él. Lajara, el chino. Bueno, en definitiva, el propio Asmar. Sí. Porque Asmar perteneció a ese grupo también. Marcano, que ayer estuve con Orlando Salvador y me dijo de Marcano. El mismo Miguel Vargas. Sí, claro, o sea, claro. Mucha gente ahí. Ya Sallo Batón, sí. Bueno, Valerio, Miguel, primero queremos hacer como esta entrevista un poco distante a todos estos casos que originariamente están en la palestra pública, en la palestra, sí, exactamente educativa. Miguel Valerio ha sido abogado de buenos prospectos políticos, empresarios. ¿Quién es Miguel Valerio en el ámbito educativo y jurídico para el país? Mira, simplemente un profesor, para ponerlo simple. Durante mucho tiempo me dediqué a la academia a tiempo completo, estamos hablando de 7 años, que eso en este país es un héroe, sí, porque económicamente dependía de mi señora, que es abogada y trabaja en la oficina, y que eso se quiera o no se quiera te marca. Porque gracias a Dios mi familia era una clase media muy bien posicionada, me pudo dar buenos estudios, buena capacidad, lo que se le da a la clase media trabajadora, y creo mucho en la formación, creo mucho en la educación, creo mucho en el debate de las ideas, y por eso dentro del marco del derecho tuve muy buenos profesores en la Escuela de Derecho de la Pucamaima. Luego me fui al extranjero a estudiar Derecho Penal y me gusta mucho el Derecho Penal porque yo creo que es el derecho donde más se debate, donde hay mucho más polémica. Miguel, estos casos, por ejemplo, usted llevó el caso de Brecht. En algunos, usted fue defensor de Víctor Díaz Rúa. Yo recuerdo que tuvimos posiciones similares porque yo decía que la Procuraduría General de la República cometía un error en imputar a personas cargando todo a un testigo y un testigo que no iba a tener relevancia. Los resultados no se hicieron esperar. Unos años después vimos cómo el caso de Odebrecht se desmoronó. Pero usted también lo alertó en un momento determinado porque fue parte de la defensa técnica de varios imputados. ¿Usted cree que ha sido el mismo comportamiento del ministerio? ¿Ese comportamiento del Ministerio Público ha sido el mismo durante estos últimos 10 años? No, mira, hay que decir algo, el país avanza. Y sí, evidentemente la técnica procesal y el procedimiento también avanza. No podemos comparar cuando empezamos a cómo vamos ahora. Sí. Hay expedientes mucho más robustos, con mucho más evidencia. Yo quisiera expedientes mucho más cortos, con 2 o 3 personas y con 2 o 3 evidencias. Yo no sé por qué hay que meter 500,000 pruebas y 500,000 conductas, porque todos sabemos, o por lo menos que practicamos, de que hay 3 imputados, ya el proceso se completa. Sí. Pero cuando estamos hablando de 60, 70 imputados, 3,000 y 4,000 páginas, 200,000 conductas, a mí me gusta mucho el sistema norteamericano. Al Capone robó, mató, traficó con alcohol y lo agarraron por impuestos. Sí. O sea, que a mí... El punto de agarrarlo. Sí, es que al final de cuentas la política criminal del Estado
está hecha para eso, no está hecha para perseguirlo todo, es imposible. Claro. Mira, si aquí no podemos perseguir, ya de hecho el sistema está colapsado, si aquí se persiguiera todo, prácticamente, yo creo que media sociedad se iría presa. Yo creo que, por ejemplo, con eso que usted dice, podíamos decir que, por ejemplo, estas audiencias virtuales es una muestra de que el sistema colapsó, de que la presencia física no tiene ningún sentido en un sistema colapsado. Edificios, instalaciones, en definitiva muchas precariedades. Pero Miguel, usted dice, no se puede, no sé por qué hay que meter tantas personas en un caso, porque hay que hacerlo tan grande, pero ha sido una cultura histórica del Ministerio Público. Evaluamos los últimos casos, pero si nos vamos a Figueroa Agosto, es lo mismo. Si nos vemos a Mary Peláez también. ¿Qué usted cree que se puede corregir en estos últimos casos? Mira, hay algo que se llama persecución estratégica, y eso es un concepto técnico del Ministerio Público que tiene que ser evaluado y aplicado. Sí. O sea, yo no puedo perseguir a un delincuente por todos los hechos que cometió en su vida. Ojalá pudiésemos sancionarlo todo, pero eso es imposible. Al final de cuentas, el sistema lo que está buscando que esa persona, que es un indeseable social, sea recluido, vaya a la cárcel y se reinserte. Entonces, esa es básicamente la lógica del sistema. ¿Qué ocurre? Que cuando uno persigue todo, uno le cae a todo atrás, no va a perseguir nada. Sí. Entonces, si hay algo que yo le tengo crítica, que tú me dices, ¿qué crítica de esta última parte? Evidentemente, como tú dices, mucho antes de Figueroa Agosto, los procedimientos penales tenían varias gente. Hay que ver también el expediente PEME. Hay miles de expedientes donde son tantas las personas que no se puede avanzar. Entonces, hay que reducirlo a la realidad, que son 1 o 2 o 3 conductas con varias evidencias, y vamos a castigar eso. Y si luego hay más, usted le saca más, porque usted no lo tiene que jugar todo junto. ¿Qué ocurre? Que cuando hay casos así, fíjate tú de que uno de las, digamos, líneas de la Procuraduría actual, porque Jenny Berenice era directora de persecución, hoy es Procuradora General de la República, era prácticamente la persecución de la corrupción, fue una de las líneas de ella. Sin embargo, a 6 años, 7 años, no tenemos condenado porque el sistema, claro, no porque ellos quieran o no quieran, no porque los jueces quieran o no quieran, pónganse una idea, y para eso hay que ir a tribunal. Tú llegas a las 9 de la mañana a conocer una causa normal y tú te vas a las 12 de la noche porque el sistema está colapsado. Imagínate cuando un proceso de eso se mete en un tribunal. Sí. Se colapsan los otros tribunales. Sí, entonces, claro, aquí hay un tema de organización judicial terrible que no depende de la justicia. ¿Depende de qué? De lo que yo he denominado los acuerdos judiciales. Esa es la salvación, se quiera o no se quiera. Yo estuve en el Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, en diciembre pasado, y en Washington, viendo cómo funcionaba el sistema de acuerdos. Linares, eso era increíble. Sí. El juez le dice el primer día, ¿usted está seguro que usted quiere conocer este juicio? Su abogado lo asesoró bien. El fiscal, usted le presentó todas las evidencias. Claro. Y le dice el primer día, mira, usted va a salir condenado de aquí. Sí. Increíble. Llega un acuerdo y ahí nadie dice, no, que el juez se vendió, sí, que no se vendió. Claro, porque él está viendo lo sólido que es el expediente. El expediente, las evidencias. Entonces, eso es lo que hay que motorizar aquí, de lo contrario vamos a colapsar. Bueno, para corroborar con eso que usted dice, Valerio, yo he tenido audiencia de aquel lado, en la zona oriental, Santo Domingo Este. Eso es terrible. Y, o sea, en un rol de 24, 25 audiencias penales, nosotros teníamos que esperar a que el magistrado que le tocaba aquí en esta sala terminara de conocer por lo menos 15 o 20 en otra sala, porque no había juez. Dios. Señores, y nosotros representábamos a una víctima que le habían falsificado un título, que por poco le roban su terreno. O sea, en definitiva, la justicia, para corroborar con usted, es un asunto de gravedad. Se encuentra en un sistema de gravedad, en un estado muy delicado, que nosotros los abogados tenemos que propiciar diariamente que eso siga mejorando. La llegada del internet lo ha cambiado todo, incluyendo el ejercicio de la abogacía. En un contexto de alta exposición como el que se vive ahora, ¿cómo un abogado puede proteger la presunción de inocencia de su cliente sin limitar el derecho de la prensa a informar y de la sociedad a estar informada? Mira, en el caso mío es muy fácil. La prensa hace su trabajo, el abogado hace el suyo, y evidentemente aquí hay abogados que dicen que ellos no creen en el tema mediático, mucho menos creen en la comunicación alternativa, que a mí me gusta mucho,
Pero, o sea, son herramientas de hoy que tú no la puedes conocer. O sea, tú no puedes, Linares o Giovanni, que tiene mucho tiempo en los medios, ellos hacen medios sociales y también son abogados los dos en ejercicio. Tú no puedes conocer las herramientas de trabajo, es una realidad. O sea, yo siempre he dicho, y eso para que tú veas, Linares, me lo enseñó Atuey de Can. Oye lo que es la vida. Atuey de Can, había una rueda de prensa, había que ir a los programas de radio y televisión todos los lunes a presentar las actividades del fin de semana. Así trabajaba Atuey. Uno se reunía con él, creo que el viernes o el jueves, y daba alineamiento. Y él decía, ninguna pregunta se deja sin contestar. Uno. Entonces, si tú estás diciendo que mi cliente es culpable, mi deber es decir que mi cliente es inocente. Por lo menos hay contrapeso. Pero si tú dejas que te monten una narrativa en los medios, bueno, entonces el problema no es el medio está haciendo su trabajo. Claro. El problema eres tú. Ahora, hay casos y casos donde tú fijas una posición o donde el cliente te dice, esta es la posición. Cuando eso ocurre, entonces ya son otras situaciones, porque son temas de estrategia que también van ahora. Ante una investida mediática, lo único que te toca es contestar a los medios, no te toca de otra. Yo quiero hacer una preguntita. Usted en su experiencia y en el ejercicio, lo que vemos ahora, esta intención de hacer un ministerio público o una justicia independiente y este nuevo ministerio de justicia, ¿qué usted opina? ¿Nos encaminamos a tener una justicia independiente y está de acuerdo usted con este ministerio de justicia? Primero, el país, vuelvo y repito, está avanzando. La justicia será más independiente cuando el Consejo Nacional de la Judicatura cambie y ya los jueces no dependan precisamente para llegar del poder político. A mí me gusta mucho el sistema colombiano, pero eso no quiere decir que el sistema actual sea malo o bueno, sino a mí me gusta ¿Cómo es el sistema colombiano? Donde las propuestas a candidato la realiza, creo que el presidente, la nomina el presidente, la depura el Senado, pero la eligen los jueces de la Suprema Corte saliente, que no tienen derecho a la repetición. Entonces, como no tienen derecho a la repetición, al final quien decide, interviene en todos los órganos, son los jueces que salen. A mí, por ejemplo, no me gusta el esquema de la Suprema aquí de 7 años. Yo creo que hay que poner un límite, un único mandato y se acabó. Cuando tú tengas un único mandato largo, porque yo no creo en mandato corto. El tema de justicia no es lo mismo que un presidente o que un senador. Y aún así en los Estados Unidos nosotros vemos que un senador puede durar 50 años en el Senado, porque los norteamericanos tienen una concepción de que el Congreso es la memoria histórica de la nación. Claro. Entonces, pero cuando tú estás hablando ya de justicia, en Estados Unidos son vitalicios, que son de los sistemas que yo más acepto. No lo comparto, pero todo el mundo reconoce que es un sistema. Sin embargo, la realidad es lo siguiente: yo creo que hay que hacer modificaciones importantes, que el presidente Abinader no lo hizo en su reforma, donde yo fui un crítico de la reforma del presidente Abinader, porque yo era de lo que abogaba y abogo de que el Ministerio Público es un brazo del Ejecutivo. Yo no creo en la forma de selección ni en la independencia que se le dio, salvo que entre el ministro de Justicia como superior jerárquico del Ministerio Público, porque evidentemente el Ministerio Público alguien tendría que responderle o rendirle cuenta o coordinar política criminal con él. Por eso yo no era muy amigo del método de selección. Entonces, a los fines de lograr la independencia, vuelvo y repito, la mejor forma de la independencia, hay una que se debió lograr, que es la de jueces de primera instancia, porque la gente cree que la justicia es la Suprema Corte de Justicia, y no, la justicia es más que eso. Jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de apelación, ya son de carrera. Debería mejorar las condiciones salariales, porque el salario, se quiera o no se quiera, te da independencia, y además cuando tú tienes un buen salario, tú quieres preservar tu salario, tú tampoco entras en manejos corruptos. Y luego está el tema importantísimo, de la selección de la alta corte. Ahora, ¿qué pasa? Que es como la milicia. Aquí, la carrera militar, se quiera o no se quiera, son de las carreras que más funcionan hasta llegar a coronel. Ahí ya viene la clase. Empieza la búsqueda porque yo quiero ser general. Sí, quiero ser general o jefe de la institución. Si los jueces no fuera un entramado muy complejo para llegar al Supremo, muy complejo, entonces no hubiera problema. ¿Qué ocurre en España? En España, por ejemplo, se preservan, como aquí, algunas plazas para gente que viene de fuera de la carrera, porque hay que darle oxígeno. La gente que está encasillada en algo va a pensar como juez siempre y no va a tener la mentalidad de un abogado. Sí. Pero es muy mínimo y son gente muy prestante. Y luego está el tema de la selección. La selección es muy básica. Cuando llegue la selección, de que busquemos un mecanismo mediante el cual haya menos influencia
del brazo político. De donde yo no te deba, o donde yo, Julito así dijo una vez algo que a mí en un programa que yo fui, me gustó mucho, que cuando a ti te ofrecen un cargo, pregúntate por qué te lo ofrecen. Y inmediatamente el primer día di, ¿por qué? O sea, ¿qué usted quiere a cambio? Claro, exacto, definitivamente. Usted dice que, por ejemplo, sí, adelante. Bueno, dale. Maestro, ahora con el nuevo código penal, mucha controversia, ya empiezan las críticas, pero me gustaría, maestro, que le diga al pueblo dominicano cuáles son los avances, o sea, ¿qué tenemos? Mira, yo he escuchado críticas, ¿y cuáles son las contradicciones? Pero no me han dicho cuáles son las críticas, salvo la del artículo 310, donde evidentemente yo estoy de acuerdo que tiene que sufrir modificaciones. El 310, el famoso ultraje al funcionario público, donde yo digo que hay que limitarlo a un solo verbo típico para que la gente me entienda. Una ley penal tiene dos funciones básicas. Una, la definición de la conducta prohibida. O sea, tiene que ser muy clara qué se prohíbe, y si ya el texto de por sí tiene la complejidad de la interpretación, donde todo el mundo se siente que le están restringiendo, no la libertad de expresión, porque esto en privado, y la otra es la sanción. En este caso se habla de amenaza, de imágenes, de una serie de cosas. Yo creo que ese artículo lo que hay que limitarlo a la amenaza. Ahora, si tú me dices cuáles son los aportes del código, yo te voy a poner una palabra que todo el mundo, todo el dominicano la sabe, porque fue el caso más estrondoso, pero no necesariamente el único, el tema mantequilla. O sea, la estafa piramidal es un gran aporte. Usted sabe la gente pobre aquí que ha dado su ahorro, o la gente de clase media que le ha dado su ahorro a un tercero en esquemas Ponzi y piramidales. Eso se está arreglando. Segundo, las entidades financieras no reguladas que no estaban en la ley monetaria y financiera, y que como tal se iba por una estafa de 2 años. ¿Sabe la gente que le entregó sus ahorros a entidades que no eran reguladas de la superintendencia de banco y le daban un interés exorbitante? Eso es un gran aporte. Tercer aporte, que ya son cosas muy del dominicano. O sea, este es el primer código penal también donde, aunque fueran 7, 8 artículos, el legislador jugó un rol. Las carreras que se dan aquí cerca de aquí en la avenida Abraham Lincoln, hoy no estaban tipificadas como nada, y pasaba un homicidio involuntario, y sabe la gente que se ha matado en esa carrera. Sí, claro. Eso está regulado. El tema del ciberbullying. Usted sabe lo que un menor acusado, vejado, una persona haciéndole bullying, eso también hoy está regulado. Y las carreras de motores también está regulada la carrera de motores. Y así sucesivamente. Bueno, una que a mí me gusta mucho para la política, porque aquí siempre se habló del tema de las compras y contrataciones y la forma, pero no de los conflictos de intereses. También en el nuevo Código Penal, quien tenga conflicto de intereses tiene que alejar de la decisión. Eso también está regulado. Entonces, cuando tú ves los aportes, sin contar, porque eso es el cambio mayor que hay, los principios fundamentales del Código Penal y los principios rectores de interpretación que este Código Penal actual definía, por ejemplo, quién era cómplice, pero no decía quién era autor. Entonces yo creo que estamos ante un instrumento mucho mejor que el que teníamos. Para hacerlo muy sencillo, ¿es la sociedad dominicana la de 1884? No. Entonces, había que promulgarlo, sí. Hay que modificarlo en la vacatio legis, sí, pero eso es normal. De hecho, por eso se da 1 año. Entonces, yo lo que creo es que en vez de nosotros estar criticando todos, debemos aportar y mandarlo y óigame, aprenden a utilizar esta plataforma, o utilice su diputado, su senador, o utilice una ONG y vaya al Congreso y pida. El tema de las 3 causales, a partir de que se dejó fuera, ¿cuál debería de ser el procedimiento para tratar de una manera u otra de tocarlas? Mira, primero el tema de las 3 causales. Esto en política es normal, y es una discusión que se ha dado en muchos países. Sin embargo, tengo que decir en honor a la verdad, porque se ha acabado con el presidente y con Pacheco sin necesidad. Pacheco reconoció en el hemiciclo de que yo, por ejemplo, estoy en contra de las 3 causales, y yo soy muy sensato en lo que digo por temas religiosos, con lo cual lo digo para que ni siquiera nos vayamos a una discusión muy profunda. Pero el tema es el siguiente: ¿se fue una votación en el Congreso? ¿Se votaron las causales? No. ¿Decidió la sociedad dominicana la votación así? Sí. ¿Lo hizo por diferentes intereses? También. O sea, hay que reconocer, por ejemplo, el poder hoy
y hay a ustedes que les gusta mucho la política, esto se llama Despertar Político, interesantísimo sobre cómo Lula tuvo que aliarse con los evangélicos en Brasil para poder llegar al poder. ¿Dónde es que está? Creo que en Netflix, creo que en Amazon Prime, qué chulo. está ahí. O sea, ¿Cómo hoy, se llama? el nombre no sé, pero usted lo busca por Movimiento Evangélico Lula y lo va a encontrar. Ok. Entonces, al final de cuentas, la política se nutre de realidad y es un actor muy importante dentro de ese mundo político es la organización que tiene la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Hay un libro muy bueno de Benjamín Carpio sobre la carta pastoral que le hicieron a Trujillo, sobre la autoría de esa carta pastoral, y tumbaron a Trujillo. O sea, el derrocamiento del régimen empezó por las iglesias. Entonces, evidentemente, un político hace cálculo también. Y si los políticos entendieron de que no le convenía votar a causales, porque al final de cuentas Era más riesgoso. iba a tener conflicto o no se iba a poder elegir con las iglesias evangélicas y católicas, es una votación legítima en democracia. Usted ha dicho que en el caso de Ángel Martínez se busca sentar un precedente sobre responsabilidad legal, lo estoy leyendo porque fue así que lo dijo, responsabilidad legal en difamación, especialmente en medios digitales. ¿Cuáles cree usted que deben de ser los criterios fundamentales para proteger la libertad de expresión sin sacrificar el buen nombre y la justicia? Mira, ha empezado una nueva campaña. Y una nueva campaña porque yo creo, y yo dije, por ejemplo, la ley Mordaza, yo dije, eso no es necesario, con un artículo del Código Penal eso se regula y vayan a los tribunales. Yo creo lo siguiente, y ustedes están aquí. Sí. Y lo digo, no lo digo por Giovanni, Sí. que lo conozco en la universidad, que es un muchacho muchacho, ya no está muchacho. 42 ya tiene, estudioso. 42. Y por Linares, que como le dije, lo conozco de pequeño, 15 años. Señores, nosotros no podemos seguir, ustedes no deberían seguir permitiendo en su gremio de que gente sin capacidad, sin formación, ustedes le llaman contenido, creo, al tema. Yo le llamaba de otra manera, sin cabeza, porque yo sí me puedo dar ese lujo, porque como no trabajo en este tipo de medios, sigue hablando disparate. ¿Sabes la cantidad de disparates que se hablan en YouTube a diario? O sea, y yo ahora por el señor Martínez, lamentablemente tengo que ver todo lo que él dice y todos los programas que dicen de este tipo de temas. Pero hay gente que tiene unos ratings excepcionales. Increíbles. Y entonces tú dices, pero Dios mío, o sea, yo me pregunto, ¿qué haría, por ejemplo, un Jackie Núñez del Rico? Ay, Dios mío. O un Freddy Veragoico para poner gente actual en estos tiempos, o un genio como era Milton Pelayo en estos tiempos? Todavía el mismo Cuquín, Roberto Salcedo, el mismo Luisito Martí, o sea, gente que hacía comunicación en medio de comunicación y tú notabas la formación. O sea, yo creo que nosotros está pasando algo importante. Yo, por ejemplo, que soy un lector empedernido, a veces me cuestiono para qué uno lee. O sea, porque el tema de la cultura como tal, que por cierto, este gobierno se quemó en cultura. O sea, una ministra muy mala y va camino a lo mismo. Aquí debemos fomentar el pensamiento crítico en la sociedad. Sí. Nosotros no podemos seguir aplaudiendo ni dando like a gente que no dé contenido. Como yo digo, es muy fácil denunciar a un análisis de contenido de un tema. Entonces, bueno, y que podemos estar de acuerdo o no, eso es y normal. esa es la democracia, pero cuando se llega a las ofensas ya el tema cambia. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, don Miguel, porque, por ejemplo, nosotros nos levantamos a las 4 de la mañana aquí y yo me paro todos los días ahí, desde las 5:30 a las 7 que inicia el programa, a preparar el programa. Yo, Abril viene lo mismo, Giovanni. O sea, y aquí hay un grupo de gente, pero muy pequeño, que hace lo mismo. Y pero cuando, tú eres joven. sí. Tú eres joven. Por lo menos, no para mí, porque ya ahora tengo 50 años. Sí. Pero eres joven. Señor, aquí hay una juventud. Esta es la juventud más preparada que va a tener este país. Muchísima gente estudiando en el extranjero, muchísima gente aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que la división social, por lo que uno tanto luchó en aquel momento, porque yo soy fruto de la clase media. Sí. O sea, mi papá no tenía riqueza y yo lo que único fue que tuve estudio. Entonces, vamos a elevar el debate con contenido. Y lo primero que tienen que exigírselo y ponerle la vara alta para que tú tengas miles de seguidores son ustedes. Sí. Bien, yo voy a ser de abogada del diablo.
Si bien yo he propugnado muchas veces por eso del buen contenido, tengo que admitir como dueña de medio que lamentablemente esos contenidos profundos no llegan. No llegan. Entonces, este es el pleito del huevo y la piedra, porque ustedes no están exigiendo a nosotros que demos buenos contenidos, pero usted se da cuenta que esas mismas plataformas que usted dice que tienen unos números extraordinarios, lo están haciendo no porque no puedan hacer buen contenido, es porque se han dado cuenta que le deja más hacer un contenido basura Amarillo. y amarillo. O sea, tenemos una población de que sí, hay 2 o 3 que llegan lejos, pero tenemos, República Dominicana encabeza la lista de Nini a nivel regional. O sea, tenemos una población inculta, con poco pensamiento crítico. Entonces, exigirle solamente a la prensa que haga buen contenido, ok, pero comeré primero. Entonces, ¿cómo yo hago buen contenido si no voy a Con generar falta de cuchara? con gente que no le interesa ese buen contenido? Mira, te compro la idea parcialmente. Porque, o sea, al final de cuentas, el tú hacer que la gente te comprenda también es un arte. Yo te voy a poner ejemplos importantes de intelectuales que le llegaron a la masa. Sí. Juan Bosch. Y no tenía redes sociales. Y no tenía redes sociales. Y era la radio. Cuando tú escuchabas, por ejemplo, yo que vengo del PRD, A Peña. ¿verdad? Tribuna Democrática. Son gente que la gente la seguía. Entonces, ¿cómo esa gente hacía esos golpes de masa? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Que la masa se ha quedado abajo o que los líderes han tenido que bajar? Y te voy a poner un libro que a mí me fascina y que todos lo hemos leído, evidentemente. 100 años de soledad, Sí. de García Márquez. Exacto. En la Gabriel edición García. especial de la Academia Real de la Lengua, que hace una edición especial para la gente que no me entiende, porque así voy a empezar a tener que hablar para que me comprendan. Hay, cada cierto tiempo, la Academia Real de la Lengua Española edita libros en conmemoraciones especiales. Hay muy bellos como de Quijote, de Borges, y que yo les recomiendo a la gente que lo lea, porque son libros muy sencillos también. Hay estudios preliminares. En el estudio preliminar que le hace Vargas Llosa a García Márquez, que tuvieron diferencia palpable, Vargas Llosa reconoce la genialidad de 100 años de soledad, que lo que está narrando es una historia de un pueblo. Entonces, le dice Vargas Llosa en ese libro, que 100 años de soledad tiene una belleza estética, literaria, interesante, que es, con su sencillez, todo el mundo lo puede leer, y con su profundidad y complejidad, a todo el mundo pone a pensar. Entonces, el arte de tú expresarte, de tú comunicar, Claro. de tú mandar un mensaje, te obliga a que tal vez lo complejo lo haga simple y sencillo. Y yo creo que ahí está el reto de la comunicación actual. Ustedes están compitiendo en un sector muy interesante. ¿Por qué? Porque antes, esto que llamábamos periódico, que lo veo aquí, o que se llamaba televisión, para usted entrar de ahí, usted tenía que dar codazo. Hoy día, yo por ejemplo tenía una peña literaria que se llamaba Noche de Lectura de Sábado, que la acabo ahora la voy a cerrar definitivamente porque la verdad que es muy trabajosa, la gente cree que es muy sencillo. Y era en Twitter. Y yo entrevistaba a Juan Daniel Balcácer, Margarita Cordero, entrevisté mucha gente que prácticamente escribía un libro y lo entrevistaba. Yo llegué a tener en la de Tony Raful, del libro, que es muy bueno ese libro, se llama creo que Balada de una trompeta, que es el que Trujillo mató a Castillo Arma en Guatemala, con un librazo, ahora no me acuerdo el nombre, pero más o menos Oye, esa entrevista llegó a tener 10,000 views. Tú dices, bueno, 10,000 views en este mundo no es nada, pero 10,000 views hablando un sábado de un libro, Sí, increíble. De un contenido de calidad es Orgánico, mucho. No, Sí. yo lo defino así. Orgánicos son 100,000 views. ya. O sea, esos 10,000 que son orgánicos son 100,000 views ante cualquier cosa que usted ve, porque a estos programas le meten esteroides, para que usted lo entienda así. Ya. Es decir, esos 10K que fueron orgánicos, o sea, que usted no pagó un solo peso y no pago. y es que no puede, porque es que si usted se lleva de eso, entonces todos los programas que usted va a tener, lo va a tener que pagar, entonces usted no puede pagar. Usted no puede disponer una tarjeta de crédito para eso. Por eso este programa, la ventaja que tenemos aquí es que esto corre orgánico. Y esos 10K
son 100K en el mundo En el donde otro se le mundo. meten. en el Mira, otro vuelvo, mundo. vuelta, repito, ¿qué es lo que ocurre? Ahora todos tenemos acceso a los medios. Sí. Y eso se llama democratización de los medios. Y yo lo veo muy bien. Lo que yo no veo bien es que tú utilices esos medios para ofender, para difamar, para hablar mentiras, para malinformar. Oye, me aprovecha tu espacio. Sí. Yo vi una entrevista que me gustó mucho en un programa español, en El Hormiguero, no sé si ustedes saben cuál es ese programa, de Pablo Moto, tal vez de los principales entrevistadores de España hoy día, porque él entrevista de político hasta comediante. Y hay un gran filósofo puertorriqueño que canta dembow. ¿Saben cómo se llama? Bad Bunny. Daddy Yankee. Daddy Yankee, sí. Él entrevistaba a Daddy Yankee. Daddy Yankee decía que se estaba retirando de la música porque lo que a él le costaba 25, 30 años, porque fue de los raperos. De- como sí, que de más los- duro. sí. Claro. Hoy una gente con una entrevista en YouTube lo hace en un día. Claro. En un día. ¿verdad? Entonces, esa es la sociedad que ustedes tienen, con la que se van a tener que enfrentar. Del Esa es la inmediatismo. sociedad que yo tengo. Ujú. Pero yo vuelvo y repito de que transmitir lo complejo simple te hace más inteligente que aquel que quiere privar en complejo y no sabe transmitir lo simple. ¿Usted no cree como que todos estamos aquí pecando de ingenuo? Porque sí, hay un público mayor de 40 años generalmente que consume ese tipo de contenido. Pero estamos hablando de la sociedad que consume desacato vaginal, la vagina seca, para no decir el nombre Ay, realmente que usa la canción. Y en ese mundo que nosotros estamos combinados Inmersos. a tratar de que escuchen algo distinto. Mira, yo no soy tumbapolvo. No lo soy, no me caracterizo por eso. Pero, mira, ustedes están haciendo un esfuerzo. O sea, yo, por ejemplo, al señor Linares o al señor Morillo, que lo conozco de hace tiempo, yo no veo a Linares bajando su nivel. No. Y él habla lo que entiende, hace su pensamiento. A diferencia de él, yo sí estoy de acuerdo con muchos pensamientos de él. No, pero es por la edad, porque ya cuando tú vas cayendo en cana y calva, tú eres más paciente, más sosegado, te lleva paso, pero la realidad es de que ustedes están haciendo un contenido, que es un contenido con cierto nivel. Evidentemente yo entiendo lo que tú dices, de que a veces uno no puede venir aquí a hablar de la filosofía hermenéutica de la Claro. antigua Grecia, porque te van a decir, oye, ¿cómo me trago eso? Pero, Sí. pero se puede hacer la combinación, se puede Claro. hacer como el macheo. Y lo más interesante de todo esto, Miguel Valerio, es tener una conversación. Nosotros, tener esta conversación natural con líderes como usted, porque usted sin lugar a dudas que marca una referencia, marca un ejemplo a seguir en los abogados, en la gente que quiere leer, que quiere escudriñar, que quiere investigar. Y por eso nosotros hemos aquí en esta plataforma centrado ese mensaje. Nosotros tenemos ciertas diferencias con muchos contenidos. No nos atrevemos a decirlo aquí por nadie. Ni es necesario. Ni es necesario, pero yo siempre digo aquí, don Valerio, que el éxito de este programa es que ninguno de nosotros estemos de acuerdo en nada. Nosotros nos matamos entre todos aquí. Pero es que aquí la gente, yo no sé por qué la epidemia es tan sensible. Sí, Si tú te en contra de mí, tal vez yo te pongo más atención que el que está conmigo, Exactamente. porque ya sé, ya yo me lo gané. Ya, claro. es bueno, verdad. señores, darle las gracias a Miguel Valerio, que tiene que volver otra Tiene vez que volver por aquí. porque se quedaron muchas Wow, Dios preguntas. mío. Sí, y sin lugar a dudas que es exquisita la conversación con Miguel. Esto no es una entrevista, un conversatorio con un intelectual que sin lugar a dudas marca reconocimiento en esta plataforma y en esta sociedad. Gracias, Miguel. ¿Puedo despedirme? Claro. Este programa es suyo, como decía don Álvaro. Mira, número uno, yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de ampliación literaria, o por lo menos de la que le gusta mi hija, por ejemplo, le gusta la química, que la gente por lo menos profundice en lo que va a hacer. Yo creo que eso es un gran logro. Y segundo, no bajen su nivel. Amén. O sea, no es necesario llegar revolcano y cosas. Y hay 1000 gente que piensa diferente de nosotros. 1000 gente que piensa diferente de nosotros. Yo creo que la tolerancia democrática lo que manda y el talante, las ideas se discuten con ideas. Sí. Y el pensamiento con pensamiento.